decir, unas 400.000 hectáreas de 2 millones, perdón, kilómetros cuadrados de cerca de 2.400.000 de los 2 millones, 20%. Se descubren en el mundo, de acuerdo a un reporte que hace Kew Botanical Gardens, cerca de 2.000 especies. O sea, todavía no acabamos de inventariar lo que ya hemos destruido en el mundo. En México se describen más o menos alrededor de 100, y muchas de estas, de las más llamativas, y que llegan a estar inmediatamente en riesgo de extinción, casi ipso facto, al momento de ser descubiertas, a veces antes, pero sobre todo ya con la acción humana, son plantas suculentas. Voy a hablar de cactáceas, sin embargo, ahí donde yo diga cactáceas, quiere decir cualquier especie mexicana. De estas 23.000 que estoy diciendo, y cerca de 300 familias botánicas. Es decir, no hay ninguna preferencia por ninguna de las flores, ¿no? Todas son flora mexicana. La siguiente, por favor, a ver si voy con orden. Eso es lo que dije yo. La siguiente. Primero, hay que recordar un poco de historia de antecedentes. Tomaría el curso entero hablar de esto, pero simple y llanamente recuerden que todo lo que ustedes han hecho ya vienen montados en hombros de gigantes. Es decir, somos parte de una corriente histórica que ya ocurrió así y que nos dio antecedentes. Este es el caso, les pongo dos ejemplos. Para efecto de que estas plantas estén exhibidas aquí, que estén a la venta, que estén al alcance del mundo humano. Y hay que recordar, por ejemplo, que el mundo humano es muy distinto del mundo vegetal. Las cactáceas evolucionaron hace 65 millones de años y se toparon con el hombre, por lo menos hasta que Cristóbal Colón llevó, creo que, un melocactus a los reyes católicos. Y de ahí quizá empezó un poco una relación de mutuo entendimiento, para no decir controversialmente que las cactáceas salieron también. Pero bueno, empezaron a ser movidas, llevadas a Europa sobre todo, y traficadas. Este es el caso, le pongo dos ejemplos. Estaban hablando de jaguardia. Este es Adrian Howard. Adrian Howard es el que le da el nombre, aquí no hay jaguardias, pero Adrian Howard es la onda del ángel. Adrian Howard, para que tengan una idea, después de muchas exploraciones que hubo en el mundo y que empezaron desde esta época en que se realizó la colonia, hay una serie de nombres que sería largo enlistar: Houston, Humboldt, para nosotros muy importante Thomas Folker, que duplicó el número de especies que se conocían desde la época de Linneo. Linneo fue el que le dio el nombre a los cactus, en una cosa que es muy interesante leer en 1737, en una cosa que se llama Crítica Botánica, cuando usted estaba en Leiden. Pero simplemente para mencionarles que todas esas exploraciones, todo ese conjunto de actividades, todo ese movimiento, llevaron al interés por estas plantas en distintas eposiones. Una de las primeras muy notadas es la de Adrian Hayward, que por cierto también le da el nombre al género Mamillaria. Había colecciones, más o menos los catálogos, porque había catálogos en México, no tenemos catálogos a la fecha. También al tiempo que les voy diciendo yo esto, al tiempo que les voy participando en algunas ideas sueltas, espero no ser confuso en mi diálogo, más van pasando también para que ustedes hagan lo que se llama una especie de benchmarking, una evaluación comparativa de qué no tenemos en México, a pesar del tiempo que ya ha pasado. Entonces había catálogos muy interesantes. Hay un señor Ayton, que trabajaba en Kew Botanical Gardens. Había un recuento de 24 cactáceas en el comercio. Con todo esto, más o menos entre 1800, que es la época que vive, en 1850, es una primera fusión, hasta 1830 hay una decuplicación, sí, se aumenta notablemente. Otro ejemplo importante es Carl Schumann. Carl Schumann ya es en el finales del siglo XIX y principios del XX. Él es un científico connotado, describe plantas y al mismo tiempo crea una sociedad. Cosa que es muy importante, la relación entre conocimiento y, digamos, afición. Ahí en esta cosa tiene, no se los voy a decir en alemán, porque mi alemán, como dicen, ahí spreche nicht Deutsch, es difícil pronunciarlo, pero tiene la peculiaridad de hacer revistas periódicas, lo que se llaman periódicos. Y en estas periódicas tiene una que es mensual y es para conocedores de cactus, pero también hace una sociedad. Dice Gordon Rowley, que es un libro muy interesante, que después de este doctor Carl Schumann,
La gente ya no se dedicó mucho a ver ciertas plantas en el sentido natural, sino que buscaba siempre lo que era más raro, lo que no podía adquirir, lo que era extraño. Tomen ustedes sus conclusiones. Simple y llanamente, detrás de todo esto hay el trabajo de mucha gente. La siguiente. En México, desafortunadamente, hemos entrado a este circuito, y lo hemos hecho de manera, es mi apreciación, entrecortada, una situación, pues no bien estructurada, no bien sistematizada. Entramos muy tardíamente, y si bien es cierto que hubo gente que trabajó con cactáceas, el mismo Melchor Ocampo, por ejemplo, si recuerdan, Próceres Mexicanos es la primera sistemática de cactáceas. Sin embargo, es prácticamente hacia esos años, hasta 1951, cuando se crea la Sociedad Mexicana de Cactología. En 55 empieza la revista, y hay ciertos movimientos. Sin embargo, no vino aparejado otra vez a una horticultura de plantas naturales o de plantas silvestres, en este caso de cactáceas y suculentas. Por cierto, hay que decir, y debo decirlo yo, que esto que le digamos cactáceas y otras suculentas es un menosprecio a todas las demás suculentas, y viene de un libro que se publicó en 1877 por un autor que se apellida Algo. Es decir, cactáceas y todas las demás familias menosprecian un poco, pero así se llaman las sociedades, ¿verdad? Así tienen ese nombre y así consiguieron, pero no se preocuparon mucho por propagar, y menos propagar de una manera sistemática, de una manera ordenada, de una manera que fuera al mismo tiempo negocio, si quieren ustedes verlo así, pero también que fuera de alguna manera el principio germen de la conservación. El movimiento de conservación vino después. Nosotros, voy a empezar ahí en 1986, yo ya no me dedico mucho a las cactáceas, lo hace todo el equipo del Jardín Botánico y con muchas otras plantas que no son solamente cactáceas, pero desde 1986 empezamos a querer poner un jardín botánico un poco como el señor de Nuevo León, que quiere, no en ese tenor, pero que sirviera para esos propósitos. En ese momento no había estrategias, ahorita voy a ver las estrategias, y tuvimos estos primeros ensayos para propagar plantas que influenciaron a muchos productores, como algunos siguen ahí, como mi cactus, que está en Tequisquiapan, como el famoso Joel Rasmussen, el video cactus, que vino muchos de los que están aquí, y empezaron algunos como Valente, Ravel, un poco más tarde, a vender y revender, pero sin embargo, les repito, no se hizo toda una estructura completa de esta manera, y todavía no existe. Esa es la tesis que yo hoy quiero manejar. La siguiente, por favor. Entonces, en aquel entonces escribí este librito muy sencillo que se llama Retos y oportunidades en la comercialización de cactáceas. Mi tesis es que todavía sigue habiendo un reto y una oportunidad en la comercialización. Hay un gran potencial que todavía no está aprovechado. En la pantalla tienen una Echinocerius sismole, una planta muy nuestra, muy endémica de Querétaro. Y flechita que da en el blanco, que me hizo favor Magdalena de ponerlo, en relación que nuestra expectativa como ciudadanos mexicanos, como científicos, como académicos, es que haya un sistema. No solamente, como dicen las estrategias, sino un sistema es algo en que todos participamos, en que todos somos indispensables, y que se quite una parte, ya no funciona. Algo que sea de carácter nacional. Esa es nuestra tesis. La siguiente, por eso hicimos ese libro. ¿Y por qué necesitamos una estrategia? Para conservar o para ganar cualquier batalla, como dicen los especialistas en estrategias, se necesitan 4 cosas. Un propósito en el cielo, y el propósito está ahí. Este propósito es la evolución, es decir, conservar la evolución de las especies. Hay un propósito en la tierra, y eso es pues cuidar a toda la población, los 8.500 millones, no solamente darles comida, sino también amenidad. No puedo disertar mucho al respecto, pero entiéndanme en esa parte. Se necesita también algo que no había, ahora hay varias estrategias, eso es lo que voy a hablar yo un poco más, y se necesita mucho liderazgo, y también se necesita un ejército. El ejército somos todos nosotros. La siguiente, por favor. Las estrategias. El grupo que ahora son nuestros amigos y que están en todas partes del mundo, el Dr. Peter White Jackson, Missouri Botanical Garden, Stephen Blackmore, que es el botánico de la reina, ahora botánico del rey. Este grupo de científicos, en los años 1999, en un congreso de Missouri Botanical Garden, se dieron cuenta que había una alta tasa de extinción de las especies y decidieron tener una iniciativa. Son grupos de académicos. De México estaba el doctor Salugán.
dio lugar a una declaración que se llama la Declaración de Canarias a principios del siglo XX y que luego dio lugar a estrategias que se llama la Estrategia Global de Conservación Vegetal, que ha tenido varios horizontes, la última 2010-2020, que acaba de concluir. Eso dio lugar a una estrategia mexicana, que es lo que hay en pantalla, que la hace la CONAVI, y nosotros somos los vicepresidentes de la implementación, y por eso aquí estoy un poco como la voz que clama en el desierto, en la iglesia, un poco tratando de evangelizar en esta parte de que todos debemos conocer. No les voy a pedir que levanten la mano quien conoce la estrategia mexicana, pero deben conocer a todos los ciudadanos mexicanos. Es una recomendación. ¿Por qué? Porque alinea a estos espíritus y a esta necesidad de conservación que, como voy a decir, debe ser urgente y eficiente. Te los voy a mencionar muy rápido por el tiempo. El primer objetivo es conocer las especies, transmitir su importancia, los inventarios, luego conservar in situ y ex situ, luego después también no reforestar, como se ha dicho mucho aquí, sino restaurar. Hay estándares de restauración, hay avances en la restauración, hay normas de restauración, hay una Society for Ecological Restoration. Ahorita voy a decir un poco más adelante que también en México hay iniciativas, los estoy tratando de contextualizar. Atacar las amenazas, que son muchas, detenerlas, prevenirlas preferentemente, luego crear esto que estamos haciendo aquí con mucho, ¿cómo se dirá? Muy loable, muy plausible, esta idea de integrarnos en que se vuelvan aprovechables en una manera, como dijo, sostenible el colega geógrafo, pero más allá ahora hay una sostenibilidad radical que tiene que ver también con el humanismo, que tiene que ver con la bioética y que ya no tiene que ver tanto con la economía ni con la equidad, sino con el preservar la naturaleza. Entonces las estrategias también se van moviendo. Platicaba con el joven, le digo, hay que conocer las estrategias, pero hay que también innovar. Todos ustedes son los que van a ejercitar las estrategias, los que deben, pero también los que nos van a decir qué sigue después. Eso es aprovechamiento. Y finalmente lo que hago yo aquí, lo que hacemos todos los días en el Jardín Botánico, constante y permanentemente, y espero que sistemáticamente, transmitir el mensaje de la conservación. Entonces, hay una estrategia que hay que conocerla. La que sigue, por favor, quien quiera que esté detrás de la pantalla. En el Jardín Botánico y en la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, que tú y yo tuve el placer de, no sé si el placer o el displacer de presidir, pero bueno, yo estoy presidente por dos periodos, hacemos todo eso. Y en el jardín hemos hecho eso, hacer inventarios. No hay inventarios en muchos lados, como ya estamos hablando que 20%, es decir, por un lado para ver qué plantas vendemos, pero por otro lado para ver qué vamos a conservar, es esencial. Después también hemos hecho acciones en nuestros jardines botánicos, en el número 2, por ejemplo, para que tengan una idea de la estrategia. Los jardines botánicos mexicanos, en el último estudio que hicimos para BGCI, Botanic Garden Conservation International, ellos, o sea, decir, los jardines nuestros, 40 jardines botánicos, conservan aproximadamente 6.000, un poquito más de 6.000 especies de las 20 y tantas mil. De esas, 50 de las que están en la norma oficial 059 se propagan. Es decir, hay como 1.000 en los jardines, se propagan la mitad. Y aparte, tenemos propagadas en general como 21%, pero el número de la representación todavía es baja, hay como 26 familias. Es decir, los jardines botánicos no alcanzan, pero se hace un gran esfuerzo por hacer esto. En el mundo también lo hacen. Botanic Garden Conservation International tiene afiliados 850 jardines, pero pocos certificados. Sin embargo, es un lugar muy importante, es neurálgico conservar, así como también en las reservas. Nosotros hemos participado con la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, que tiene una parte desértica y tiene muchos otros ecosistemas. Tercero es esto de la recuperación, que tiene que ver con la restauración. La restauración es esencial, ahorita les voy a decir un poco más. Hemos tratado de avanzar en general, no solamente captaces, sino todo los arquitectos le dicen la paleta, a mí no me gusta, es las plantas que se necesitan para establecer realmente ensambles vegetales que sean funcionales, que sean, aun cuando sean ecosistemas noveles, que sean funcionales. Necesitamos, hay gente que dice la norma, lo cual resulta un poco ridículo desde el punto de vista intelectual. Si tenemos una especie que se extinga todo lo que está alrededor y que quede la especie sola, ¿verdad? Ya lo han dicho varios aquí de distintas maneras.